¿Que por qué? Porque lo digo yo. Como vaya yo lo encuentre. ¿Aquí quién manda? O te lo comes ahora o te lo comes para cenar. Haz lo que te dé la gana. Venga, que no es para tanto. Calladita estás más guapa. Si te enfadas tienes dos problemas. Te lo dije. Si tus amigos se tiran por un puente, tú también. Crianza Millennial, el podcast para madres y padres que no se conforman con la manera en que fueron educados y han decidido hacerlo diferente. Con Ana Magde y Héctor de la Paz. Una madre sobrepasada y un padre imperfecto. Probablemente como tú. Bienvenidas otro día a este nuevo capítulo de Crianza Millennial. Hoy tenemos a una invitada que me hace mucha ilusión tener aquí, que es Núria Alsina. Ella es la creadora de una escuela de doulas que se llama MIMAM. Por quien no lo sabe, yo me estoy formando como doula actualmente este año allí con ella. Y bueno, es una persona que me fascina, su ternura, su dulzura, toda la pasión que ha puesto en este proyecto. Y hoy vamos a entender un poco también de dónde viene el proyecto, ¿no? Su historia de vida. Y también es madre de dos niñas de 9 y 5 años, o 4 años, 4 años. No se me llama. Y bueno, tiene una historia bastante interesante porque ella es hija adoptada y una de sus hijas es hija en acogida. Entonces vamos a estar hablando de estos temas, ¿no? La adopción, la acogida, cómo es maternar cuando eres adoptada. Y esto, gracias Núria por estar aquí. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias. Bienvenida. Por invitarme. Gracias, un placer. ¿Sí? Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros y hablar de estos temas que no son de los que más hablo normalmente, porque hablo más de temas de doulas, ¿no? Y la verdad es que me hace mucha ilusión estar aquí para poder hablar de este tema tan importante también. Sí, vamos a definir en una frase lo que es una doula, porque igual hay gente que es como, no estamos entendiendo nada, y luego ya pasamos al tema. Bueno, la doula es la mujer que acompaña a la mujer, así en términos más generales, en los procesos de maternidad, sobre todo. Acompaña desde un lugar más emocional, más logístico, no sanitario, porque no somos sanitarias, y acompañamos pues las necesidades y las inquietudes que puede tener una mujer, una familia, una pareja en todos estos procesos. Bueno, pues esto, o sea, ella es doula desde hace muchos años y ha creado una escuela también desde hace muchos años, ¿no? ¿10 años ya? Yo soy doula desde hace 15 y el proyecto MIMAM nació pues hace 14 años, pero las formaciones hace 8. Hace 8, sí, más o menos, ya vamos por ahí. Pues sí. Pero hoy no vamos a hablar de doulas. Otro día. Otro día vamos a hablar del doulaje. Cuéntanos un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Sí. Bueno, pues yo soy adoptada, como has introducido, y me adoptaron con 8 días de vida. Tengo muy poca información de mi familia de origen, de mi familia biológica. He estado buscando, pero es difícil. Entonces, sé que mi mamá biológica era muy joven y que me dio en adopción. No tengo mucha más información. Entonces, me adoptaron pues eso, con 8 días de vida. Y fui a una familia de un pueblecito muy pequeño del Maresma y bueno, pues ahí crecí, ¿no? y fui haciendo como mi vida, ¿no? Y esa es un poco como como lo más general, ¿no? Del tema de la adopción, porque tampoco tengo como mucha más información. Sí que hay algo importante que creo que marcó un poco mi infancia y que creo que luego cuando hablemos de cómo me ha afectado en la crianza puede tener relación, y es que, por ejemplo, a mí no me dijeron que era adoptada, ¿no? Fue una información que la ocultaron con buena fe, ¿no? Porque era un pueblo pequeño y era algo que no se quería explicar, pero el tema es que lo sabía todo el pueblo menos yo. Claro. Entonces, claro, yo siempre he sido una persona muy intuitiva y cuando ya me hacía mayor, pues yo pedía informaciones, ¿no? Mamá, enséñame una foto de cuando estabas embarazada, mamá, ¿a quién me parezco yo? Y siempre, luego con los años, hablando con la familia, se me decían, es que nos ponías en una situación muy incómoda porque siempre estabas todo el día preguntando a quién te parecías. Claro, pero si Pero es que si tú ocultas algo, algo va a salir por algún lado, ¿no? Total, claro. Además lo sabemos, ¿no? Sistémicamente, que lo que ocultas sale. Siempre. Entonces yo todo el rato preguntaba a quién me parezco. Entonces, bueno, pues inventaban cosas. Porque, claro, A tu tía, no sé qué. a tu abuelo, ¿no? Entonces, bueno, íbamos como transitando un poco por ahí, ¿no? Entonces, yo a los 20 años tuve una crisis muy importante a nivel vital y me fui de casa, me fui a vivir sola.
y ya llevaba como un par de años haciendo psicoterapia porque, bueno, había algo que no estaba bien en mi vida. Y entonces lo fuerte es que la psicoterapeuta sabía que yo era adoptada, porque lo sabía todo el mundo. Entonces, pero ella no me lo podía decir porque era un proceso que tenía como que resolver yo, ¿no? Entonces, cuando recuerdo que a los 18 años empecé terapia y a los 20 un día llegué muy enfadada porque era cuando justo me había ido de casa y demás, y le dije a mi psicoterapeuta, es que creo que soy adoptada. Y ahí dejé como el mensaje, ¿no? Entonces recuerdo claramente que ella me dijo, bueno, pues si tú crees que eres adoptada, investiga, busca, ¿no? Es como que me dejó ahí para que yo estirara del hilo, ¿no? Y sí, empecé a buscar, empecé a preguntar, no a mis padres directamente, porque me parecía en ese momento como un desleal preguntarles directamente eso. Incluso violento, ¿no? En plan, si no me lo han dicho en 20 años... Claro, violento, desleal, como... Bueno, era como que no me sentía nada cómoda, pero empecé a preguntar como alguna prima, más de mi edad, con quien tenía más vínculo, mis dos mejores amigas del pueblo, el novio que tenía en ese momento, todos lo sabían y todos me decían que no. Esto es... Seguro, fuerte, Es fuerte. Luego me explicaron el porqué. Me dijeron que, claro, que para ellos, de hecho me explicaron que después quedaban ellos, ¿no? Mis dos mejores amigas y mi novio en ese momento, quedaban y se ve que lo pasaban muy mal, porque era como Nuria está buscando, Nuria nos pregunta qué hacemos, pero ellos siempre llegaban a la conclusión de, si su familia no se lo ha querido decir, ¿quién soy yo para decírselo? Entonces... Hostia, pero eso, perdona que te corté, ¿eso no crees que luego te genera una herida o un trauma de conspiración? No, de conspiración, bueno, de es que claro, confianza en el ahora mundo. os explico el momento en que me enteré. Claro. Porque claro, yo a los 20 empecé a investigar y bueno, empecé a buscar archivos. Yo buscaba como documentos de pediatra de cuando era pequeña, pero no acababa de... Y al final tardé como 2-3 años y a los 23, 24 más o menos encontré un archivo pediátrico que en la parte de arriba donde ponía mi nombre ponía adoptada. Wow, ese momento fue muy potente porque era como algo que yo ya intuía, pero se hacía realidad. Había algo dentro de mí que en el fondo no quería que eso fuera real, pero necesitaba también saber la verdad, ¿no? Claro, es como una ambivalencia de por fin, ¿no? Por fin, pero qué dolor, ¿no? Pero qué dolor, tal cual. Entonces me acuerdo que en el momento en que leí esa información, llamé a una vecina que había sido como la persona que ayudaba en casa con la limpieza y demás, y la fui a ver y dije, no puedo más, o sea, necesito que alguien me diga la verdad. He encontrado esto, pero es verdad, o sea, claro que era verdad, estaba en el archivo pediátrico, pero necesitaba que alguien me dijera que eso era verdad. Y entonces me dijo, Nuria, no puedo ocultártelo más. La pregunta que toda la vida te has hecho es real, eres adoptada. Me acaba de poner la piel de gallina, ¿vale? Es que, claro, tío, es que... Es muy fuerte. 24 años. De 4 años. Entonces, claro, yo en ese momento me dijo, ¿estás bien? Ella solo tenía miedo de que yo entrara en crisis o algo, ¿no? Y yo, sí, estoy bien, necesito ir a casa, necesito estar sola. Entonces recuerdo que llegué a casa, me desmonté, lloré muchísimo y claro, lo primero que hice fue llamar a mis dos mejores amigas y a mi novio de ese momento. Yo aquí aún no sabía que todo el mundo lo sabía, ¿vale? Entonces recuerdo un momento en que abro la puerta de casa y llega la primera de ellas y solo abrir la puerta, no les dije lo que había pasado, les dije, por favor, necesito que vengáis a casa ya. Los convoqué a los 3, vivíamos en el mismo pueblo. Y la primera que llegó, abro la puerta y estaba llorando. Y en el momento que ella estaba llorando, yo tuve como un cortocircuito y dije, no entiendo por qué está llorando. Y yo tengo que estar llorando yo para darle una noticia por qué llora ella, ¿no? Porque ya lo sabía. Si aún no lo sabe, ¿por qué está llorando? Claro, y entonces fue como, yo misma dije, me acabo de enterar que soy adoptada. Y entonces ella se puso a llorar más. Y entonces ahí dije, ya lo sabías. Y lloró más. Y entonces dije, ¿pero por qué lloras? Dime, ¿tú sabías que era adoptada? Llevo muchos años buscando. Lo siento mucho. Entonces, claro, todo era pues desde aquí. No lo siento, sí, pero tal. Llegó la otra amiga igual llorando y mi novio llora. O sea, los 3 muy mal, ¿no? Y entonces en ese momento yo le dije, vale, un momento, ¿me estáis diciendo que lo sabéis todos? ¿Me estáis diciendo que todo el pueblo sabe? ¿Sabéis la película del show de Truman? Es que El show de Truman. Estaba Es que es el pensando show de exactamente Truman. eso. Te iba a decir, es el show de Truman. El show de Truman. El show de Truman. O sea, ahí de pronto... Tremendo, y de pronto tío. sentí un dolor muy grande porque no era solo el hecho de la información, que era muy importante, sino el hecho de que algo tan importante para mi vida, de mí, lo sabía todo el mundo menos yo. Fue durísimo ese momento, fue horrible y
Entonces, bueno, tuve necesidad de ver a mi familia, no a mis padres. Fui a ver a mis primos, tengo como las dos familias por parte de madre y de padre, a mis tías, y pasó lo mismo. Ellas, los llamé y les dije, eran como las 10 de la noche, y llamé a una, llamé a otra y les dije, vengo a veros. Y solo abrir la puerta ya lloraban. Entonces era como todo el mundo tenía eso acumulado dentro. Necesitaban soltarlo también. Claro, y todos lloraban y me decían, es que lo habíamos intentado. Se ve que mi abuela, que en ese momento ya no estaba viva, la madre de mi padre, se ve que había hablado un montón de veces con mi familia. Con mis padres, decírselo ya, porque Nuria tiene que saber esto, porque se va a enterar en algún momento. Y se ve que habían tenido conflictos familiares con mis tías, mis abuelos y tal, porque era un tema candente, pero que mis padres era como no. Y seguramente lo hacen desde el amor, miedo, sí. desde el miedo, obviamente siempre hay amor, ¿no? Pero desde el miedo a no saber cómo afrontar eso. Total. Y como es algo que no se habla desde pequeño, cada vez se hace más grande. Claro, claro, es eso. Cada vez el miedo es mayor, porque una cosa cuando se lo dices con 3 años... Lo vas integrando, eso y tienes es. tiempo para ir gestionando. Pero con 24, depende cómo seas como persona, igual... Cortas la relación. Se ha acabado, sí, claro, muy porque fuerte. te has sentido engañado durante 24 años. Entonces, bueno, hablé con mis 2 tías, las 2 me explicaron eso, que siempre las abuelas habían intentado que me lo dijeran, pero que mis padres se habían cerrado en banda y tal. Y entonces, bueno, me fui a casa y recuerdo que, claro, mi madre me escribía WhatsApps, porque yo con mi madre teníamos relación normalizada. No podía contestarle, o sea, hice un rechazo hacia mis padres. Claro, era normal. como, no puedo. Una versión y tremenda. me pasó otra cosa, y es que tuve un rechazo a los espejos. No podía mirarme al espejo, no podía mirarme las manos, no podía mirarme la cara, porque pensaba, hay alguien en el mundo que se parece a mí, no sé quién es. O sea, yo me parezco a alguien se parece a mí y yo no sé quién es esa persona. Y tuve una crisis muy fuerte con mi físico del tema de parecerme. Era algo que yo de pequeña tenía esa inquietud. Era como la inquietud que habías tenido siempre. Entonces Siempre. es como que esto estaba en tu inconsciente total, ¿no? Y se hizo súper grande. De pronto no me podía mirar al espejo porque pensaba, hay alguien que se parece a mí y yo me parezco a alguien y no sé quién es, ¿no? Y de pronto tuve una crisis física de espejos muy grande. Y estuve como 2-3 días que no podía hablar con mis padres, les mandaba WhatsApps muy escuetos y al final dije, bueno, esto lo tengo que afrontar, porque ¿qué voy a hacer? Entonces bajé a verlos y recuerdo que fui a comer y en medio de la comida dije, bueno, yo no podía comer, imaginaros, tenía aquí un nudo, y en medio de la comida les dije, bueno, me acabo de enterar que soy adoptada. Y tengo la imagen súper clara, mi padre estaba leyendo el periódico en la mesa, mi madre estaba sirviendo la comida, y en el momento que yo dije soy adoptada, se congeló la imagen. O sea, se congeló, mi padre se quedó con el periódico congelado, mi madre se quedó sirviendo la comida congelada, todo se quedó congelado, y entonces ellos dos se miraron así un momento rápido, mi padre siguió leyendo el periódico como si nada, mi madre sirviendo como si nada, y me dijeron, bueno, sí, pero para nosotros no tiene ninguna importancia porque tú eres nuestra hija. Y siguieron como si nada. Invalidación total. Y fue como, en serio, o sea, esto es muy importante. Claro, ellos lo hacían desde el no sé cómo. No sabían hacerlo diferente, no sabían hacerlo mejor, tío, es tremendo. Entonces, claro, yo me quedé, digo, bueno, pero ¿me podéis explicar? O sea, por favor, o sea, esto es muy importante. Y entonces, bueno, sí, te adoptamos de pequeña, pero llegaste muy bebé, y cuando llegamos contigo, mi madre me decía, el papá dijo que tú eres nuestra hija y que no se hable más, y que nunca se va a hablar nunca más de esto porque tú eres nuestra hija, y así es, y así será, ¿no? Y yo ya, bueno, pero es que esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, les dije, bueno, pero hay información, no sé, ¿sabéis algo de mi historia y tal? Y me dijeron, no, eras muy bebé, como diciendo, no hay, como tampoco hay, no importa y no hay historia. No nos interesamos en saber nada porque no queríamos ni verlo, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Y entonces nada, pues mi padre se me dio una carpeta, me dijo, esto es lo único que tenemos, que son los papeles de la adopción, que fue con una fundación de Barcelona, tal y cual. Míratelo, nosotros no te vamos a hablar nunca de este tema. Si tú en algún momento necesitas hablar, como ahora ya es un tema abierto, pues nos lo puedes decir, pero nosotros no te vamos a sacar jamás este tema. Entonces, bueno, a partir de aquí esto fue a los 24 y yo tuve que pasar unos meses de shock. No quería como tampoco buscar, pero luego empecé a buscar mis orígenes, porque sin decírselo a ellos, porque era como, digo, bueno, es mi proceso. Eso es algo que es muy habitual, ¿no? Entiendo. O sea, uno tiene la necesidad
de Es muy buscar, grande. de buscar de dónde parte, ¿no? Sí. Biológicamente hablando. Y entiendo de que también hay algo de un porqué, ¿no? El porqué y en castellano la pertenencia, el pertenecer. Sí, ¿Dónde pertenezco? Claro. Esto es wow, es muy fuerte porque es una sensación de vacío existencial, ¿no? De no tener tus raíces, es muy fuerte. Claro, de eso. vacío existencial que ya viene de una rotura con la madre que también te aumenta, o sea, ya esto es un vacío, o sea, esa acogida y esa díada, ¿no? No se da. No se da. Y eso aumenta la Total, sensación de total, vacío. ¿no? total. Entonces, claro, el por qué es algo muy grande, es por qué, ¿no? Porque mi madre biológica no pudo tenerme, no quiso tenerme, ¿qué pasó? Y el por qué y ese vacío de dónde pertenezco. Es como yo tenía mucho la inquietud de saber de dónde, soy francesa, soy alemana, soy catalana, soy... ¿De dónde soy? O sea, esto para mí era como súper importante. No viene a cuento, pero te has hecho uno de los... Sí. ¿Qué tal? Me hice los test y sale muy nórdico. Ah, sí. Sí. Ah. Es que de hecho yo creo que tengo características físicas, me sortía en catalán, Sí. Nórdicas. más nórdicas. pero no tiene por qué ser en la generación No. de antes, podría ser. Puede ser, Ya. sí. Pero bueno, sí que me lo hice ya un poco más adelante porque claro, como empecé a buscar, la fundación no tenía mucha información porque también ha pasado una cosa con los años y es algo que también cuando yo era pequeña, a nivel legal, el tema de las adopciones, quien tenía el derecho al anonimato eran las madres. Cuando la Generalitat, aquí en Cataluña hablamos, cuando la Generalitat cogió todos los procesos de adopción y los hizo públicos y no privados como eran antes, los derechos cambiaron y los derechos pasaron a ser los derechos del hijo a saber sus orígenes. Claro. ¿vale? Claro. Pero ¿qué pasa? Que todas las fundaciones que habían hecho todos los trámites cuando la ley estaba del otro lado, Claro. tenían el compromiso con las madres que ellos habían. Entonces, ¿qué hicieron? Quemar y destruir todos los archivos. Y a ti te pilló ahí. Y me pilló ahí, que yo tengo mis archivos destruidos a través de esa fundación. Entonces sí que rascando, porque insistí mucho, y por favor, a ver si podemos recordar, soy de este día, tal, no sé qué, porque claro, hacían muchos procesos de adopción. Parece ser que recordaron que mi mamá tenía 15 años y que era muy joven y que había sido algo como un poco violento lo que le había pasado y que, bueno, un poco complejo también ya la preconcepción, ¿no? Entonces ya durante el embarazo era como que ella quería como un poco... Desligarse Sí. de eso. Y entonces, claro, yo también cuando supe este porqué, que hay algo dentro de mí que me cuadra, me resuena y dije, bueno, creo que es cierto, también el porqué se aflojó, ¿no? Porque es como, vale, es que pobre, ¿no? O sea, con la situación que vivió, ¿cómo iba, ¿no? ¿Cómo iba a hacer? Claro, otra cosa? empatizas, ¿no? Y desde ahí Empatizas. puedes asumirlo de diferente. Sí, exacto. Y al menos el porqué, eso tan grande, se calma, ¿no? Sí que me sigue quedando el de dónde soy, ¿no? El de dónde es ella o si está viva, si no, bueno, pero bueno, esto lo he ido buscando y he hecho proceso durante estos 15 años, pero la cosa es, bueno, he ido encontrando muros y la verdad es que ahora estoy como tranquila y en paz con esta historia y lo tengo como bastante colocado y he ido como hacia adelante, ¿no? También, que al final es lo que tenemos que hacer. Pero sí, hubo ese cambio de ley y ahí se perdió mucha documentación también. Bueno. Y entonces tú, sabiendo que eras adoptada, ¿cómo vives o sea, cómo te planteas la maternidad? Porque claro, entiendo que hay un conflicto, ¿no? En plan, si mi madre me ha abandonado, dado en adopción, como lo queramos llamar, ¿quieres ser madre desde pequeña? ¿Tienes algún conflicto con esto? No, de pequeña no. De hecho yo tenía locura por ser madre. Claro, porque tú no sabías que eras adoptada en ese momento, claro. No, estaba en mi inconsciente, pero no en mi consciente, ¿no? Pero al contrario, había locura en mí para ser mamá. O sea, ya de pequeña era como, era mi foco, ¿no? Y de hecho siempre me he acabado dedicando un poco a maternidad. Ya. Mi formación de base es maestra de educación infantil y estuve 8 años trabajando con criaturas y directora de escuelas y demás, y luego ya creé el MIMAM, pero siempre ha sido todo relacionado con maternidad, fijaros, ¿no? Y bueno, lo que antes decías, Ana, ¿no? Que mi proyecto viene de mi historia, estoy segura, ¿no? Porque de hecho, cuando el nombre de MIMAM, yo lo soñé, una noche lo soñé, me desperté y dije, vale, ya tengo nombre para el proyecto, MIMAM. Y mi terapeuta me dijo, MIMAM, es que es tu bebé también pidiendo eso, ¿no?
es un bebé pidiendo Tu mi bebé, mami, sí. Entonces, bueno, es un Interior. proyecto muy, muy dramático también, ¿no? De mi historia de vida, como pasar al otro lado, que es como cuando una madre y un bebé no pueden estar juntos, o cuando no hay un vínculo seguro, pues yo me dedico precisamente como a hablar de la importancia de los vínculos, es mi historia, ¿no? Yo creo que mi alma ya venía con todo eso también. Porque para la gente que igual no conoce tanto sobre la importancia de la vinculación madre-hijo en los primeros días del primer año, cuéntanos un poco sobre la díada. Sí, cuando un bebé nace está fusionado completamente a su madre y ya durante el embarazo, durante la gestación intrauterina, ¿no? Entonces, durante 9 meses más o menos existe lo que se llama la gestación extrauterina y es ese tiempo en que mamá y bebé están fusionados. Entonces, cuando en el momento del nacimiento hay una rotura de ese vínculo, hay una separación, si esa separación es temporal, es momentánea, porque un bebé pues tiene que ir a la UCI, cualquier Una cesárea, cosa, ¿no? no sé Exacto, qué. una cesárea. Esto se puede después compensar, recuperar y se puede como sanar, pero cuando es una rotura completa, ¿no? Como en mi caso, que separan para siempre. Separan para siempre, ¿no? Eso es una herida que queda abierta y que depende luego qué familia te acoge, qué familia te adopta. Esa herida se puede sanar mejor, peor, se puede recuperar más, menos, pero la herida está, la herida está. Y hace poco tuve como una canalización hice como una regresión así como un poco espontánea que a veces me pasa de memorias y estaba conduciendo y recuerdo que cogí la AP7, iba a hacer una formación y cogí la AP7 y me dijo tienes 65 kilómetros por delante en línea recta, ¿no? Y yo recuerdo que me dio como ansiedad y dije, guau, está muy lejos, 65 kilómetros son un montón de kilómetros. Y entonces, bueno, iba conduciendo y tal y de pronto empecé a tener como sensaciones de voy muy lejos, no sé dónde voy, tengo miedo porque esto es muy lejos y entonces de pronto mi parte más racional de adulta dije, pero ¿qué estás pensando, no? Y dije, vale, un momento, aparta esto porque te está llegando algo. Y entonces, bueno, pude como seguir conectada con eso que me estaba llegando y me llegó claramente la sensación de mi Nuria bebé naciendo, porque de pronto la información que me vino es no hay nadie que te aguarde al otro lado. Estás sola. Estoy sola. Estoy sola, tengo miedo porque sé que ella no estará. O sea, me vino claramente la información de que en mi momento de nacimiento tuve como ahí como un revirding raro, porque sentí claramente como la sensación que tuvo mi bebé de saber que nacía, pero su madre no estaba. Fue muy duro también eso. Entonces, claro, eso rompe mucho, te rompe a nivel de vínculo, ¿no? Y luego te afecta mucho a nivel de crianza. Es decir, yo tenía muchísimas ganas de ser mamá. En ningún momento era como para un tema de reparación de mi historia, no lo sentía para porque nada aquí. venía desde antes de saberlo. Correcto. Claro. Incluso cuando ya lo supe tampoco había como nada de intención ni de conciencia en que fuera una reparación o hacerlo de otra manera, pero sí que es verdad que mi historia me dio de bruces, o sea, ya en el momento del parto, que fue un parto en casa, pero fue un parto durísimo, con muchísimo nivel de dolor, muchísimo nivel de horas. La bebé estaba bien, mi hija estaba bien, pero yo realmente fue un parto en el que sufrí mucho. Mi matrona sabía mi historia y yo tenía que traspasar ciertas cosas, ¿no? Y en el momento del parto estas cosas se dan, ¿no? Entonces era como que mi hija no acababa de salir porque yo estaba ahí reviviendo. Claro, no quiero dejarte sola. Ahí. Está. Entonces mi hija estuvo 4 o 5 horas en expulsivo entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. O sea, fue durísimo. Y era como no, y era como no, y hasta que yo pude traspasar eso, pues ella pudo nacer, ¿no? Y además que en el parto supongo que también nos ayuda, a mí me ayudó saber cómo había sido el parto donde yo había nacido, ¿no? O sea, como que mi madre me parió fácil y yo tenía como eso de que yo también no iba a ser fácil, ¿no? Claro. Y si no tienes esa información también hay como un bloqueo de, ¿no? Total. ¿Sabes lo que estoy pensando, me viene a la mente? Que estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando, estoy seguro que pensarán, estas están locas, ¿no? O sea, hablando de... No, en serio, porque creo que nos han acostumbrado tanto, nos han educado tanto desde la mente, claro, que hemos dejado de conectar con nosotros mismos, claro, y entonces llega un punto que, el otro día no sé con quién lo hablaba, el hecho de que realmente en un parto el control de tu cuerpo
lo tienes tú y durante muchos años lo hemos soltado o lo habéis soltado las mujeres, ¿no? Y habéis dicho, venga, va, la medicalización, tal. O nos lo han quitado. Sí, bueno, o lo han quitado, efectivamente, ¿no? Lo he dicho mal. Entonces, es curioso porque todo esto que estás expresando viene de muy adentro. Muy adentro. Entonces, yo que no sé, como que intento que la gente empiece a observar eso porque todos tenemos eso. Todos tenemos eso, sí. Pero muchas veces no lo Estamos queremos desconectados, escuchar, eso sí. es. Y hay mucha desconexión también, del cuerpo y de las emociones, y la parte más mental prevalece mucho, ¿no? Y realmente cuando hablamos de estas cosas es como un poco metafísico, ¿no? Pero es real, es realmente Sí. auténtico, y en un parto ahí se da la verdad, o sea, en un parto se da la verdad, ¿eh? Claro, porque desconectas Porque la desconectas el la neocórtex. corteza, Entonces lo que claro. tiene que salir en un parto sale, es brutal, pero cuando es un parto fisiológico ahí sale todo. Y entonces, bueno, mi crianza la crianza de mi hija fue muy dura y fue muy oscura, y yo no me lo esperaba, porque yo tenía tantas ganas de ser mamá, llevaba ya 5 años como doula acompañando, y mi deseo era tan genuino, tan potente y tan instintivo, que cuando tuve a mi hija y todas las sombras de mi historia de vida se pusieron en auge, pues fue muy duro. Y el tema del vínculo me costó muchísimo. O sea, realmente... Vincularte con tu hija. vincularme con mi hija. De una manera Claro, segura. De una Claro, manera segura. porque Porque seguías sintiendo como esa culpa de seguía que la sintiendo ibas... como que yo no tenía como una base de vínculo seguro, con lo cual yo, lo bueno es que, claro, tenía mucha formación y mucha información de lo que era un buen vínculo seguro, llevaba muchos años de terapia. Esto es la clave, ¿eh? Esto es la clave. Sin ninguna, para todo en la vida, ¿eh? No Todo solo- en la vida, por favor, que todo el mundo haga terapia. Entonces, realmente, pues eso me ayudó mucho a poder discernir y ver lo que realmente estaba pasando, que era lo que yo, o sea, a mí lo que me surgía de manera natural era un vínculo no seguro con ella, y yo lo que tenía que hacer era como trabajar momento a momento para que el vínculo que surgiera fuera seguro. Eso era agotador, porque a mí realmente de manera instintiva no me salía el vínculo seguro con ella, me salía un vínculo ambivalente, inseguro, de rechazo, de abandono, incluso a veces como algo muy profundo. Y tuve que hacer un trabajo muy grande para que día a día se construyera ese vínculo seguro, ¿no? Con carencias, está claro, porque todos y todas, Sí. ¿no? tenemos, pero sí que es verdad que hay momentos que yo soy muy consciente de que mi neura, mi herida, ¿no? ha podido en algunos momentos, ¿no? Y decir, guau, ahora se me ha ido, ¿no? Pero bueno, con mi hija lo bueno es que ahora tiene 9 años, es súper consciente, es un alma muy, muy potente, y entonces con ella podemos hablar, y yo empiezo como a desgranarle un poco mi historia de vida, Qué un guay. poquito, para que ella también entienda a veces, ¿no? Porque para mí es importante que ella pueda entender que hay cosas que han pasado en nuestra relación vincular que no tienen nada que ver con ella. Y para mí esto es súper importante, ¿no? Porque si en algún momento ella tiene que trabajarse cosas, que sepa que no es por ella. Claro, que sino es una tuyo, que es historia de mi tuyo, vida. es tuyo, Exacto, claro. Exacto. Y para mí eso es un regalo que yo le puedo hacer también por mi trabajo que llevo hecho, ¿no? Que yo sigo haciendo terapia desde los 18, ¿no? Tengo 42. Entonces, bueno, para mí esto es importante, porque sí que realmente generar el vínculo con ella me fue difícil. Pero que es cierto eso que dices, ¿eh? Pero tú porque tienes la historia que tienes, pero al final creo que es importante que todos los padres y madres seamos conscientes de lo que es nuestro Y tanto. para traspasar. comunicárselo y o no traspasarlo, o si lo traspasamos, Sí, sí. traspasarlo Claro. diciendo, Total. lo tienes, pero es mío. Es mío. Ayúdame a soltarlo de alguna manera, ¿no? Total. Pero es mío. Es muy importante. Bueno, es que para mí es uno de los regalos que les podemos hacer a Sí. nuestros hijos, nuestra generación, que es la generación que nos estamos mirando hacia adentro, trabajando, ¿no? Porque realmente nuestros padres no tuvieron ni el espacio ni las herramientas para hacerlo. Entonces, bueno, realmente creo que es algo que se tiene que hacer con todas las historias de vida. En mi caso en particular, realmente fue súper necesario, ¿no? Porque si no, yo hubiese replicado un vínculo de ambivalente, de abandono, estoy y no estoy, ¿no? Que es lo que a mí me salía, ¿no? Porque yo quiero preguntarte. A ver, ¿cómo enfoco la pregunta? Esta herida que sientes tú
y que se puede traducir a, bueno, este apego no seguro, Sí. ¿no?, que tú tenías. Has dicho antes que si te acoge una familia, que te pueden dar un apego seguro, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esa herida que tenías y esa forma de vincularte como que te ha costado con tu hija y tal, es por ser adoptada o también se podría haber Sí, yo creo- trabajado desde la familia? Sí, yo creo que, claro, ya partiendo de la base de que en mi familia había como muchas carencias, había mucha historia de trauma por parte de mi padre y de mi madre, sobre todo de mi madre. También por lo que os he dicho de que realmente a mí no me explicaron la verdad, con lo cual ahí había como algo que no estaba bien tampoco, ¿no? Fueron muchas cosas las que se juntaron y hicieron que realmente todo fuera más difícil. Es cierto que actualmente nuestra generación, que somos una generación más trabajada, más mirada, porque tenemos más recursos y más conciencia por lo que sea, pero es así. Entonces las familias que ahora acogemos, que ahora adoptamos, Claro. lo hacemos ya con un bagaje emocional, de acompañamiento emocional muy distinto. Entonces esas mochilas, esas heridas que traen las criaturas no tienen nada que ver, ¿no? Claro. Os pongo un ejemplo para que lo veáis. Yo, por ejemplo, cuando ya estaba trabajando de maestra en una escuela, me acuerdo que vino un niño adoptado de Rusia y me acuerdo que yo hacía quizá 1 año o 2 que sabía que era adoptada. Y entonces llegó, no era de mi clase, pero era de la clase de al lado, y recuerdo que el niño durante muchas semanas llegaba a la escuela y estaba con la mochila cogido, ¿no? Y no la soltaba, y era como su objeto de transición y para él era muy importante su mochila, pero bueno, como sabían su historia, podían acompañarlo, ¿no? Entonces, me acuerdo que la psicóloga de la escuela hizo un día un comentario, dijo, sí, porque el niño que está todo el día con la mochila es porque es adoptado y tal y cual, ¿no? Y yo en ese momento tuve como un flash muy fuerte porque cuando yo estaba estudiando la carrera de educación infantil, una de las escuelas donde fui a hacer prácticas era la escuela donde yo había ido de pequeña. Y entonces la que había sido mi maestra de P4, ahora es I4, ¿no? Pero de P4, ahora era la psicopedagoga de la escuela. Entonces tuvimos un par de charlas muy interesantes porque, claro, se acordaba mucho de mí y tal. Y me había contado, yo en ese momento yo no sabía aún que era adoptada porque yo ahí tenía pues como 19, 20 años, ¿vale? Y me dijo, es que Nuria, siempre me acuerdo de ti porque estuviste todo el primer trimestre con la mochila cogida. Y no sabíamos, y nunca hemos sabido por qué estabas todo el rato con la mochila, pero no la soltabas. Entonces yo, en el momento que 4 o 5 años después, en la escuela donde trabajaba, pasa eso con ese niño adoptado y la psicóloga hace ese comentario, para mí fue muy duro. Se te removieron muchas cosas. Claro, porque yo pensé, nadie me pudo acompañar. Es que nadie me pudo acompañar. Nadie pudo acompañarme porque nadie sabía que yo llevaba la mochila pegada porque yo era adoptada y nadie estaba poniendo palabras a eso y no entendía mi dolor de separación, el tema de la transición. Y necesitas un objeto de decir esto, que nadie me separe de esto porque tengo esa herida de separación Exacto, dentro. brutal. Pero esa herida cuando no te la acompañan se va haciendo cada vez mayor. Ahí. Entonces, Ese es el problema. claro, eso mis padres con toda la buena intención de vamos a protegerla para que nadie diga nada de ella, cuando todo el mundo lo sabía, pero bueno. Es tremendo. Entonces, claro, lo que pasó es al contrario, que yo toda mi vida, en todos mis ámbitos, en todos mis espacios, fui una niña, otra vez, abandonada emocionalmente. Porque nadie ponía palabras a lo que me pasaba, nadie podía ponerme mirada, nadie me entendía. No te podían acompañar. No me como podían necesitabas. acompañar. Entonces, claro, la herida se hace más grande. Se hace más grande. Entonces, claro, evidentemente, el entorno donde vas... Lo que podía haber no sido un trauma, Claro. se convierte en un trauma y cada Más vez mayor grande, porque totalmente. no se acompaña. Totalmente. Claro, ¿qué ocurre ahora con nuestra hija? Bueno, luego si queréis... No, luego- vamos a contarlo. Sí, cuéntalo. Bueno, Tus claro, hijas. A ver. Mis hijas. Con mi hija biológica ya os he contado un poquito que, bueno, ahora el vínculo está mucho más establecido, pero los primeros 2 años fueron difíciles. De hecho, con mi pareja hablamos y yo no me planteé volver a maternar biológicamente porque había sido tan oscuro que era como, no quiero como volver a vivirlo, y lo he vivido, está bien. Y entonces nos planteamos ser familia de acogida. Y entonces, como familia de acogida, empezamos con acogidas de urgencia, que se llama, que son bebés que normalmente retiran del hospital, hay una retirada hospitalaria que se llama, ¿no? Porque durante el embarazo ha habido tóxicos o porque ha habido malos tratos y el bebé no está como en un lugar seguro, digamos.
y se va a una familia de acogida, en este caso de urgencia, que es lo que hacíamos nosotros, y se queda con la familia de urgencia mientras, digamos, de Gaia o la Generalitat hace como un estudio, porque por eso se llama urgencia y diagnóstico, porque es como hay una urgencia y se tiene que hacer un diagnóstico de ese caso. Y entonces pues se hace un estudio de esa criatura, de su entorno biológico, qué está pasando, si hay posibilidades de que la mamá pues se recupere, si hay un papá, si hay una abuela, para que se puede crear un entorno seguro para la criatura. Exacto, siempre se busca siempre el entorno de origen, ¿no? El entorno biológico, si hay algún familiar que pueda como quedarse con la criatura. Entonces nosotros hicimos una primera acogida con una bebé que estuvo un añito en casa y volvió con su familia biológica, en este caso con la abuela materna, y después llegó la segunda bebé, que es la que aún tenemos en casa, que se llama Danae. Ella llegó con 2 días de vida. Y era para una urgencia de 3 meses, ya lleva 4 años en casa. ¿Qué edad tenía la mayor cuando llegó? Nuestra hija en ese momento tenía 5 años. Cuando llegó la pequeña de acogida tenía 3 y medio, y con la segunda acogida casi 5 años. Faltaban un par de meses. Entonces llegó Danae, que tenía que quedarse muy poquito, pero bueno, el caso se complicó muchísimo, y entonces cuando ya tenía casi 2 años, no llegaba, nos propusieron pasar a familia de acogida permanente, porque lleva casi 2 años en casa, y para pasar a otra familia de acogida pues nos propusieron a nosotros, que no es lo habitual, porque teóricamente las urgencias son más cortitas, tiene que ser todo como más ágil, porque si no se crean vínculos muy fuertes, ¿no? ¿Y la permanente representa que es hasta los 18 años? Sí, con acogida permanente se prevé que es muy difícil el retorno con familia de origen, pero no es una adopción. ¿Por qué no? No es una adopción porque sigue habiendo contacto con la mamá, con el papá, con algún abuelo, porque se sigue viendo que puede seguir habiendo un vínculo con los orígenes. Entonces no puede haber una adopción, porque una adopción es cuando rompes el vínculo con los orígenes. O sea, que hay trabajadores sociales encargándose de que haya una vinculación con la familia biológica. Vale, pero mi pregunta es, yo como padre de acogida, ¿vale? Imagínate que yo fuera, aunque fuese acogida y no adopción, o adopción, mejor, adopción y no acogida, a mí me interesa que mi hijo tenga relación con sus bebés, correcto. Y por eso, bien, muy buena pregunta y muy buena reflexión, y ahora se está cada vez más haciendo una fórmula que en otros países ya hace tiempo que se hace, que es la adopción abierta. La adopción abierta es: esa criatura se puede filiar y puede haber sentimientos de pertenecer a la familia como padre, madre en la totalidad, pero sin perder como la información o algún contacto incluso con la familia de origen. Pero la familia de origen no puede decidir, no tiene voto. No tiene voto, exacto. Entonces, esa es un poco la diferencia, y cada vez se está intentando implementar más la adopción abierta, que en muchos países se hace desde hace tiempo, porque se ve que para la criatura es lo más sano. Claro. ¿Qué pasa? Claro. Sí, pero hay muchos padres, claro, es que como las generaciones estamos cambiando, ahora cuando hablamos, nuestra generación, pensamos, claro, si es que es lo normal, pero hace 10, 15, 20, 25 años, los padres que querían adoptar no querían que hubiese contacto con los orígenes. Por miedo a que se pidiera de vuelta una vez ya tiene 10 años, ¿no? O por el tema de es mi hijo. Este tema de mi hijo... Bueno, y no se hable más, ¿no? Y no se hable más. Que lo hablabas un poco en el primer podcast, que vimos, ¿no? Que era el tema de tener un hijo y soltarlo a la vida, ¿no? Antes no era así. Antes los hijos eran para... Tengo una hija, que es la pubilla, que me va a cuidar, y tengo un primogénito, que será... Es que era otro rollo. Entonces, claro, como esto ha cambiado, ahora la conciencia ha cambiado. ¿Y qué pasa? Que los padres adoptivos dicen, obviamente, claro, si puede tener contacto, será más sano para él o para ella. Porque puede ser beneficio del niño antes que el tuyo. Eso es, está en el Pero centro. antes no era así, es que antes... Y entonces, como todo esto está cambiando poco a poco, el engranaje está cambiando, y estamos yendo hacia esta nueva fórmula que es mucho más sana para las criaturas. Pero, y que yo puedo entenderlo, que antes no fuera así, porque al final... Sí, porque era otro paradigma. Es que era otro paradigma la crianza, clarísimo. Totalmente. Está claro. Entonces, como era otro paradigma, pues tampoco se puede pedir más, ¿no? Era lo que había en ese momento y es lo que tenía que ser. Y suerte que está cambiando. Ya está, exacto. Pero ahora, pues la suerte es que sí que hay toda esta conciencia y se puede mirar hacia aquí, ¿no? Y realmente, entonces, claro, la diferencia entre acogida permanente y adopción es que en acogida permanente
aún se prevé la posibilidad remota de que pueda haber una posibilidad de retorno, que a medida que pasan los años cada vez es mínima, ¿eh? Pero bueno, hay un formato de visitas con la familia biológica y ahí se mantiene un poco como ese paradigma. Y un poco es la situación en la que estamos ahora con Danae, ¿no? Pero bueno, ¿Danae conoce a su mamá biológica? Sí, desde el principio. Desde el principio ha habido visitas y tal. Lo que pasa que ahora sí que es verdad que hace ya como 1 año y medio que no hay visitas, también un poco por el proceso de la madre, ella decidió que no podía sostenerlas y demás. Que eso también es otro tema que daría para largo, ¿no? El acompañamiento o no acompañamiento también a las madres biológicas en todos estos procesos que son duros, pero bueno, ella decidió que no, y hace ya como 1 año y medio que no hay visitas, entonces ya se está planteando pasar a un posible preadoptivo, porque básicamente no hay ahora mismo visitas, no hay si el no hay vínculo. visitas ya el concepto de acogida ya deja de ser acogida. Exacto. Entonces, y además Danae ya está como muy filiada en casas, que llegó con 2 días de vida. O sea, entonces lo que yo quería como traer es el tema de lo que hablabais de si la herida se puede hacer más grande o menos, porque Danae también trae una herida de base de separación con su madre. Probablemente igual que la tuya. Claro, pero ha habido un acompañamiento en casa muy distinto. Entonces, ¿es una niña con mochila? Sí, siempre llevaremos esa mochila, porque está claro, porque es fuerte, o sea, hay una separación de madre muy fuerte y Danae a veces tiene momentos de mucha rabia, empieza a expresar cosas, empieza a decir cosas, ¿no? de su madre biológica. Entonces eso tiene que salir, pero qué sano que pueda sacarlo y que pueda salir todo esto y que se pueda acompañar desde bien pequeños. Es que no tiene nada que ver con un ocultismo, con un secreto, no tiene nada que ver, ¿no? Que es súper sano que ella tenga la confianza para poder sacarlo, pero también que tenga la confianza de que vosotros la vais a acompañar y la vais a validar. Total. Y que tiene el permiso de hablar de su madre, que tiene el permiso de decir lo que quiera de ella, esto es súper importante. Entonces, claro, evidentemente sí, la familia en la que acoge o adopta tiene mucho que ver en esa herida de base de separación, ¿no? Con la madre biológica, pero es una herida que está. También intentar pretender que no pasa nada y que eso está totalmente curado no es real, porque la verdad es que las criaturas que vienen, ¿no? de estos procesos son criaturas más complejas en su acompañamiento, porque llevan una mochila muy fuerte, ¿no? Sí, hay como ese mito de que los niños adoptados y de acogida son más difíciles, ¿no? Sí. Claro. Para mí, más que difíciles, es complejo, ¿no? Tiene una situación de vida más compleja y que tiene una mochila, y esa mochila pues la tienes que poder mirar. Entonces, para mí también es importante tener en cuenta que las familias que quieren ser familia de adopción o de acogida tienen que tenerlo muy claro. Es que esto es una pregunta, ¿no? Porque a veces, a ver cómo hay como esa frase de ser madre es un derecho o un deseo, ¿no? Si no puedes ser madre a nivel biológico por lo que sea y tal, pues adopta, y se dice con mucha facilidad. Sí. Pero bueno, a ver, claro. Igual hay que estar mucho más preparado para adoptar o para acoger, porque al final esos niños vienen con mochila, ¿no? Total. No hay como la parte biológica, o sea... Total. Es más complejo. O sea, es que a mí la palabra que me sale es complejidad, porque hay las mochilas de las criaturas, hay tus expectativas en caso de acogida, es una cosa, porque que si queréis luego profundizamos, pero en caso de adopción, por ejemplo, ¿no? Que podríamos hablar familia de adopción, familia biológica. ¿Hay diferencias? Sí, porque hay una mochila y porque luego tú tienes unas expectativas de una relación vincular con esa criatura absoluta e incondicional, pero hay una familia de origen detrás, la puedes visibilizar o no, pero eso está y sistémicamente está y saldrá en algún momento. Entonces, cuando tú acoges, adoptas, sabes que adoptas a una criatura que tiene otro sistema familiar detrás y entonces, claro, es potente esto, ¿no? Porque de alguna forma es más complejo que tener a tu propio hijo, que viene, en este sentido viene neutro, ¿no? Viene de tu propia familia, de tu propia genética, pero la criatura que adoptas tiene toda una historia, entonces es más complejo sí o sí, porque todos los mecanismos luego que esa criatura toda la vida le salen, ¿no? Mecanismos de miedo al abandono, personas que a veces pues, son muy ambivalentes en sus trabajos, en sus relaciones, en su vida, y tú como padre, como madre, toda esta información la
la tienes que tener, tienes que formarte de alguna forma, no es lo mismo. Entonces para mí sí que es importante realmente, como dices, poner una mirada, ¿no? Yo que lo pongo, hago como de abogado del diablo, ¿eh? Yo me imagino que si no tienes formación, no tienes información, no tienes nada que te haga pensar lo contrario, piensas que, bueno, si el niño con un día o 2 o 3 o 4 o 5 no se entera de nada, tírale. Pero sí. Pero hablamos otra vez de la desconexión, de que, vale, no se entera de nada de aquí, Claro. pero de aquí sí, y todo eso saldrá. Todo, total, Entonces, Piensa que, ya os te digo, nuestra pequeña llegó con 48 horas de vida, yo con 8 días, o sea, es poco ¿Sientes tiempo. que la herida está distinta, minimizada? Sí, es distinta. Yo con 2 días es menos la Claro. herida es que menos con que con 8. 8. O sea, yo siento que hay en mi vida 8 días en los que estuve en tierra de nadie. Claro, porque al final es un bebé Claro. estando solo. Solo, 8 días. 8 días. Muy loco, en tío. una cuna, en un hospital, en un hospital, sí. Y 8 días son muchas horas para un bebé. Es mucho tiempo para un bebé. Muchísimo, tío. De vacío, ¿no? De otra vez, ¿no? Porque vienes de un vacío, que es la rotura del nacimiento, y luego 8 días de vacío, ¿no? Es que Entonces, tú cuéntalo en terminología bebé. Claro. ¿Cuántas veces caga? Claro. ¿Cuántas veces come? ¿Cuántas veces come? Claro. ¿Cuántas veces duerme? En 8 días. Es muchísimo. Es mucho. Entonces, realmente esos 8 días realmente es mucho, ¿no? Y 2 días es menos, pero al final hay una rotura y hay una separación ahí, ¿no? Y entonces lo que dices tú, que piensas, con pocos días no importa. También está pasando una cosa, y es que actualmente los procesos de adopción en nuestro país no son procesos tan rápidos. Es decir, aunque haya ahora mismo, hace poco lo hablaba con mi técnica de la ICIP, porque le preguntaba, cuando hay retiradas hospitalarias o hay una madre que dice no, renuncia, no quiero tener a mi bebé, por ley, antes sí que era por ejemplo en mi caso, ¿no? Una mamá que dijo no quiero, como era una cosa privada, más ágil, ¿no? Y entonces había una cartera de padres y se hizo un match, ¿no? Bueno, ya está. Pero ahora no, ahora todo es un proceso, protocolo, que eso tampoco es que no estoy de acuerdo en esto, porque realmente quien acaba perjudicado es el bebé. Porque, Alarga las cosas. Claro. Claro, porque ¿qué ocurre? Que ese bebé, en lugar de, por ejemplo, una mamá que dice, pues mira, no puedo asumir esta crianza, quiero dar a mi hijo en adopción, hay un montón de familias adoptivas esperando, porque es así, porque hay hay años y años de espera, pero antes de que se puedan encontrar, esa criatura, en un 95% de las veces o más, va a una familia de urgencia, primero. ¿Por qué? Porque ahora mismo la ley dice que la madre tiene que ratificar 3 veces que no quiere a ese bebé, que por una parte está bien, porque dices, tienes que estar segura de que no quieres a este bebé, te damos como 3 ratificaciones. Tienes que decir 3 veces que no quieres al bebé, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eso es un tiempo, creo que es 1 al mes y pasan como 3 meses mínimo. O sea, es un tiempo para que ella pueda como también reflexionar y tal. Entonces, Que me parece... que es mucho otra vez. Sí. O sea, que por una parte... Le veo el sentido, pero... Sí, por una parte sí. le das tiempo a la madre de que realmente no sea Lo sienta. no Sí, sea o un sea, es muy momento- poco, impulso. es muy poco No para sea la un madre impulso. porque en un mes no cambias de opinión, No. depende de pero para el bebé es muchísimo. Claro, que- entonces sí que es verdad que esa criatura está en una familia de urgencia, lo que tú quieras, pero claro, no es un amor incondicional, que ahora hablamos de Ahora eso. hablamos de esto. No es un amor incondicional con una familia de urgencia, porque sabes que ese bebé se va. Entonces tienes que frenar el vínculo, que ahora lo hablamos. Si ese bebé se fuera ya con la familia de adopción, al menos ya tendría ese vínculo incondicional desde el principio. Pero no lo quieren hacer así porque obviamente si luego la madre dice me arrepiento, no ratifico las 3 veces, estoy un poco hablando porque no sé bien si es así, pero diría que sí, entonces la familia de adopción, ¿cómo se quedaría? Súper destrozada, porque para ellos sí que es un vínculo incondicional. Claro. Entonces, como para prevenir un poco, para hacer prevención a que no pase esto, va a una familia de urgencia. Pero claro, al final el afectado final de todo es el bebé, porque damos tiempo a la madre, cuidamos a la familia de adopción que luego no se vincule demasiado si el bebé se va, pero el bebé es el que primero pasa con una familia, luego pasa con otra, y ahora mismo se están dando criaturas en adopción que ya tienen 9 meses, 1 año, año y medio, 2 años, Claro. que han estado con familias de acogida antes.
Entonces, claro, esto no se está haciendo bien. Y esto es algo que se está intentando cambiar desde el colectivo de familias de acogida, incluso desde el síndic de Greuges aquí en Cataluña, se está intentando cambiar, porque realmente no puede ser que, igual que niños de 0 a 6 años en centros, también están intentando que haya más familias de acogida para que las criaturas de 0 a 6 años no estén en centros, no haya ningún niño en un centro de esta edad, estén todos en familia. Pero no es fácil. Me parece... Sí, Es complicado, claro, es un tema muy complejo. hablemos de, claro, como familia de acogida, tú recibes un bebé de 2 días. 2 días. Sabes que tienes que devolver ese bebé. Sí. ¿Cómo haces, cómo te vinculas, cómo gestionas el amor? ¿Es condicional, es incondicional? Y para después, ¿cómo o sea, en tu caso, Danae vino con su hermanita mayor de 5 años. Si tú has aprendido a frenar o no frenar el vínculo, ¿qué le transmites a tu hija para relacionarse con su hermanita? Claro. Eso es de lo más complejo. Otra vez volvemos a la palabra, pero es que me parece muy, muy apropiada. Es de lo más complejo que hay como familia de acogida, porque al final es frenar el vínculo, ¿no? Entonces yo siempre... Muchas familias, cuando hablamos de que somos familias de acogida, de bebés que luego se van y tal, la gente lo que dice es yo no podría. Esa es la frase, ¿no? Yo no podría, ¿no? Mucha gente nos lo dice, ¿no? Yo no podría, porque luego, claro, lo devuelves, se va, ¿no? Entonces, el tema es que primero tienes que vivirlo, porque realmente hasta que lo estás viviendo es como difícil de explicar cómo lo haces, ¿vale? Es como tienes que vivirlo para hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que haces como una protección del vínculo. O sea, yo lo que me imaginaba, lo que siempre me he imaginado en las acogidas, era como si mi puerta de vínculo, ¿no? Pues estuviera así. O sea, con mi hija biológica es una puerta totalmente abierta, incondicional, y con las criaturas de acogida pues es una puerta semiabierta, porque claro, no es incondicional, es la diferencia. La diferencia con un hijo tuyo es que es incondicional, o sea, te entregas, hay una entrega absoluta e incondicional. Y con una criatura de acogida... es más condicionado, porque tú sabes que esa criatura se va a ir, ¿no? Entonces sí que tienes que vincularte, porque si no, no tendría ningún sentido el trabajo de las familias de acogida, que es también ofrecerles un espacio vincular seguro, que ellos puedan reconocerse en un vínculo, aprender a vincularse, pero claro, no es un vínculo absoluto. De hecho, es algo que yo, por ejemplo, estoy trabajándome, porque yo siento mucha culpa, porque yo con mi hija... Claro, es que lo has frenado durante... durante 2 años y pico. Y ahora se va a quedar... Y claro, es que es un melón. Yo te voy a hacer una pregunta. Porque yo no lo he vivido, pero no estoy del todo de acuerdo, porque yo creo que lo haría de otra manera. Ajá. Pero claro, tú lo has vivido, yo no. Claro. ¿No? Pero la pregunta que te hago es que a tu hija también la vas a soltar. Sí, totalmente. Pero entonces, pero ¿por qué? ¿Porque vas a tardar 18 años en soltarla, 20, 25, 30? No, es algo, no es tanto el soltar a la vida, sino que es algo más profundo, porque sabes que esa criatura en realidad no es tu hija. Ya, pero no sé, yo creo que hay algo, y yo vivo mis relaciones en general en la vida así, ¿eh? O sea, yo creo que cuando me vinculo con alguien, desde los niños hasta relaciones, me vinculo al 100%, pero luego hay un concepto que va en paralelo, que es el apego. Entonces, intento que ese apego vaya en función de quién va a ser ese vínculo, ¿no? En este caso yo creo que sería más el tema de regular un apego, de saber que, soy consciente de que esta persona va a irse, probablemente se va a ir mañana. Pero vincularte al 100%, por favor, o sea, mi corazón está al máximo contigo, ¿sabes? Es como, no puedo vivir a mitad de gas con el corazón. Pero es como lo veo yo, que te digo que no es... Es complicado, porque realmente también si te vinculas de esta manera, como con el corazón al 100%, ¿no? La criatura va a ser recíproco, de alguna manera ella también se va como a fusionar contigo tanto. Y cuando esa criatura se va, para ella el dolor es muy grande, si hay tanta fusión. Claro, hablando eso en criaturas de muy pequeñas que no entienden eso, entonces sí. Claro, porque es que no te miras solo a ti. Claro. ¿no? Porque yo, por ejemplo, hay mucha gente que me decía, pero a ver,
¿tú no la porteaste tanto como a tu hija? ¿No hacías colecho con ella como con tu hija? Incluso me han llegado a decir, ¿no le diste teta? Porque yo aún tenía leche cuando llegó la primera, ¿no? Entonces es no, claro. no tanto por mí, aparte de que entiendo que, por ejemplo, la lactancia materna es algo como muy fusional, ¿no? Y sí que veo como un poco ese punto. Ahí sí que le creas algo, o sea, si le das lactancia a un bebé, claro. luego se va en 6 meses. Es muy duro, soltar pero es por la criatura, Ya. porque si hay esa fusión tan grande por tu parte, la criatura es recíproco, entonces también buscará esa fusión. Te entiendo, Y luego en ese si, caso, sí. si a los 4 meses, 6 meses, 8 meses, porque no lo sabes, Danae nos dijeron que se iba a los 3 meses, tú imagínate, Claro. que yo en 3 meses estoy 24/7, como hacía con mi hija, porteándola, colechando, luego cuando se va para ella, es otra rotura, o sea, el tema es intentar prevenir que la primera rotura que ella tuvo, que es la separación con su madre biológica, también se dé con su mamá de acogida. Claro. Entonces tiene que ser un vínculo preventivo, tiene que ser un vínculo, es difícil, es muy sutil, pero es como, estoy aquí, estoy en presencia, estoy entregada a cuidarte y a darte esa vinculación segura, pero no hay esa incondicionalidad, esa fusión. Claro, Sí, porque es cierto, tú como claro. adulto Sí, sí. puedes trabajar el desapego, pero Pero la los criatura bebés no. no Cierto, pueden o sea, trabajar tengo el que desapego. decirte que Lo compras. No, sí, que te lo compro al 100%. O sea, ahora mismo me has cambiado porque creo que lo estás mirando desde una perspectiva súper adulta. Claro, más Adultocéntrica. adultocéntrica. Claro, es normal. Entonces, es claro, normal. por mucho que yo intente poner siempre Claro. el foco, ¿no? en las criaturas, sin querer Claro, es se nos normal, va a lo que es nosotros... normal. Y tienes razón, porque Claro. lo había enfocado desde mi perspectiva adulta, pero total. claro, cómo se desvincula esa criatura de 1 año y medio Total. de ti. Uf. Y Ahí se complica. luego está el otro lado, ¿no? Familias que dicen, a mí me encantaría ser familia de acogida, pero no lo puedo hacer porque luego cuando la criatura se vaya yo lo pasaría muy mal, ¿no? Y aquí también es como decirles otra vez que están mirando desde un lugar más Claro. adulto y es como, si realmente quieres ser familia de acogida, otra cosa es que no quieras, pero si tú quieres y lo que te preocupa es lo que vas a sufrir y tal, mira más allá, porque esa criatura que ahora está en un centro, durante un tiempo X estaría con un amor muy bonito, tendría un vínculo mucho mejor que el que tendrá en un centro, luego te dolerá, sí, pero mira primero por él y por ella, ¿entiendes? Entonces para mí es volver otra vez a la criatura en el centro, ¿no? Desde los dos lados, ¿no? Y entonces, ahora la pregunta más difícil. ¿Cómo gestionas eso con la Nai, hermana? Claro. Mira, con Nai empezamos a trabajar el tema de las acogidas ya antes de que llegaran las criaturas, ya hablando con ella desde un sentido de vamos a cuidar bebés que van a volver con sus mamás. Entonces, cuando tú ya lo introduces, los niños son muy flexibles y se adaptan muchísimo a las situaciones y si hay un buen acompañamiento lo saben gestionar. De hecho, es algo que preocupa mucho a las familias que tienen más hijos, cómo lo llevarán mis hijos, y lo acaban entendiendo y llevando mejor ellos que nosotros, ¿eh? Cuidado, porque no se apegan de una manera a veces tan desde la carencia o desde el yo te quiero. Los niños son como más, en este sentido, como más desde el no eres mío, no sé cómo decirte, ¿no? Como algo más natural, ¿sí? Entonces, desde la no posesión, eso quería decir. Entonces, si tú ya desde pequeña o antes de empezar con el proyecto, tú ya le explicas claramente que vendrían criaturas que las cuidaríamos, ya no es tanto será nuestro hijo, será tu hermano, sí, a veces es hermana de acogida, pero ahora con Danae obviamente es su hermana y ya, ¿no? Pero por ejemplo, con la primera bebé que tuvimos en casa, no decíamos mucho es tu hermana de acogida, la estamos cuidando, es una bebé que estamos cuidando, que va a visitar a su mamá cada semana y que cuando su mamá esté lista volverá con ella. Cuando tú ya pones como el contexto tan claro, que no, sobre todo depende de la edad, si son más pequeños, más mayores, puedes hablar de una manera o de otra, pero con ella lo hablamos así, de que es una bebita que cuidaríamos en casa, sí que cuando íbamos por la calle y alguien nos preguntaba, ella a veces lo decía, es mi hermana de acogida, pero no era algo que forzábamos mucho o impulsábamos mucho, ¿no? Era simplemente pues una bebé que está en casa, que la cuidamos, somos sus papás de acogida, su familia de acogida, pero va a volver con su madre. Entonces cuando eso está muy claro, hoy toca visita con su mamá, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con tu mamá? Era un bebé, ¿no? Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Como interaccionábamos mucho con esto, y con Danae pasó lo mismo hasta que ya llevaba 2 años en casa, que aquí también es cuando nosotros nos pusimos un poco firmes con la Generalitat, ¿no? Con la ICIF, y dijimos, a ver, ¿Qué está pasando? claro, ¿Qué porque hacemos? ahora ya sí por nuestra hija, porque nuestra hija ya empieza a entrar en conflicto, porque era como, vale, pero Danae no se iba,
Claro, porque es lo que me habéis dicho. Hace, que Danae hace se un va- año y medio, claro. Exacto, ¿no? Me habéis dicho desde el y la hicisteis partícipe de decir, tenemos la posibilidad de que se quede, ¿quieres que se quede? Fue muy bonito. Ay. Hicimos un ritual muy bonito. Sí. El día que nos dijeron que Danae se quedaba en acogida permanente y que ya nos dijeron que nos hiciéramos a la idea que era bueno, casi seguro que se quedaba, fuimos a comprar, les gustan mucho los dinosaurios, y fuimos a comprar un dinosaurio más pequeño y uno más grande. Y cuando llegamos a casa, les explicamos que Danae se quedaba para siempre y que ella era la hermana mayor y ella era la hermana pequeña. Entonces Ay, qué tenemos un bonito. vídeo súper bonito del momento. Entonces fue muy bonito porque Danae se giró, me miró y me dijo, ¿mamá? ¿Mamá? Y yo, sí, cariño. Porque claro, yo era mamá Nuria, papá Dani, mamá Nuria, porque en acogida siempre claro. ponemos el nombre detrás, ¿no? Porque no es la mamá, claro. Y entonces en Ay, ese qué momento bonito, me estoy llorando. Sí. Entonces en ese momento se giró, me miró y me dijo, mamá, como diciendo, es como ya. Y entonces le dije, sí, cariño, mamá. Pots dir mamá más igual, ¿no? Y nunca invalidando a la otra mamá, Claro, pero claro. bueno, sí, como para ella era importante también, ¿no? Porque realmente para una criatura, o sea, para mí el tema de las acogidas es un temazo, ¿eh? Y somos familia de acogida y la idea es si podemos seguir y tal, ¿no? Pero para las criaturas es un temazo porque estas, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en las acogidas permanentes. Esto es una opinión muy personal. Estoy mucho más de acuerdo en las adopciones abiertas que os he explicado antes. ¿Por qué? Porque en una adopción abierta, y es lo que yo intentaba ya hace mucho tiempo justificar y explicar con Danae, que por qué no pasábamos a esto, puede seguir el vínculo con la madre, Claro. pero si realmente la Generalitat, el Estado, quien decide, quien tiene la tutela, está viendo claro que es muy difícil una devolutiva, ¿no? Que pueda volver, no, porque tú sabes lo que es como criatura sentirte acogido toda la vida, hasta los 18 años, eso también te genera un sentimiento de no pertenecer, de no filiación muy grande. Estoy acogido, gracias. Estoy en espera Claro, estoy de en que a mi espera. madre se solucionen las cosas, lo que está... Total, y es gracias por acogerme. Siempre es como ese gracias por acogerme, acogidas. Que... Como te debo algo, ¿no? Exacto, Sí. ¿sabes? Entonces para mí era como que estas criaturas, por favor, las acogidas permanentes pasen a adopción abierta, porque se pueden filiar con todos los derechos de plenitud, con la familia que llevan 7 años, 8, 9, 10, los que sean, sienten que pertenecen auténticamente, no estoy de acogida, no, No, es que soy pertenezco hijo, aquí. con todos los derechos. Y sigue en contacto con la familia biológica. Para mí esa es la Lo que fórmula hablábamos al principio, me parece eso, la fórmula correcta también. correcta para las criaturas. Claro, evidentemente, si miras a la mamá biológica, claro, pierden, ¿no? Pierden más derechos, pierden los apellidos, hay cosas que se pierden, obviamente, pero al final, ¿a quién miramos? El derecho tiene que ser el A la bien persona superior más- de la criatura. A la persona más vulnerable, que en Totalmente. ese caso es la Entonces, criatura. para mí sí que tendría que ser así. Vamos a hacer una cosa, porque hoy creo que vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca, que es coger esto, pero no lo vamos a hacer, porque creo que vamos justos de tiempo Ajá. y me parece que... ¿Quieres... ¿Pero no vamos a hacer ruleta? O... No quiero hacerlo, porque lo que quiero decir es... Esto es una ruleta, te lo voy a enseñar, te lo voy a explicar, ¿vale? Pero Que no, normalmente gira, la vas a girar tú, Sí, quieres que decir. normalmente gira y te toca algo. Pero a mí me parecía que lo más interesante, más guay en este caso, siendo una niña adoptada, que luego encima ella adoptó, me parecía súper guay, y creo que ya lo ha explicado durante el capítulo, la diferencia que has hecho tú en cómo fuiste educada o cómo fue planteado tu adopción en tu infancia y cómo lo has planteado tú a tu hija. O sea, la pregunta es, ¿con qué te quedas? ¿no? Eso es, o sea, ¿Y qué cambias? O sea, siempre hacemos esa pregunta a los invitados, ¿eh? En plan, de tu crianza, ¿qué te queda? O sea, ¿qué es lo que cambias? Y dices, mira, esto lo voy a hacer diferente, pero hay algo que te Hay quedas. algo que te quedas. En el tema de la adopción, Sí. ¿no? Claro. En el tema de la adopción y enfocando como que la acogida permanente, ¿no? Pasamos a adopción, que es un poco, supongo, el siguiente paso al que iremos. Para mí yo me quedo con la transparencia, o sea, para mí lo que cambiaría es la transparencia, ¿no? Sobre todo el poder ofrecer esa transparencia, esa visibilidad de su historia, esa validación de sus orígenes, de su sistema familiar, honrarlo también, ¿no? Como ese espacio sagrado de honrar a la familia que es la que ella trae, y y eso conlleva acompañarla con todo lo que pueda surgir, ¿no? Incondicionalmente.
Y lo que sí me quedaría es que, aunque mis padres lo hicieron como lo hicieron, sé que también lo hicieron desde el amor incondicional, porque era la manera que ellos entendían que era mejor, ¿no? Así que me quedo con eso también. El amor incondicional. El amor incondicional. Aunque fuese así y punto. Aunque fuese así y punto. Y bueno, ya nos lo trabajamos. Sí. Terapia. Sí, conclusión del capítulo, que hay que ir a terapia. Sí, por favor. Pues muchas gracias. Sí. Me he emocionado mucho, la verdad, me has abierto mucho la mirada. ¿Te puedes creer que he terminado en plan, ¿será que quiero ser familia de acogida? Yo también. Bien, está bien. Pero luego me he quedado en plan, es que quiero estar embarazada otra vez. Bueno, primero una cosa y después la otra. Sí, sí. Hay tiempo. Ha sido muy, muy guay, la verdad. Ha sido, muchas gracias. Seguro que también les ha movido cosas y les ha hecho plantearse muchísimas cosas y a ver si sale alguna familia de acogida Sí, por ahí. Exacto, me podéis escribir y os paso Sí, información. sí, si le podéis alguien escribir a bueno, mi Instagram es nuria.spymimam y el del proyecto es spymimam. Spy Me, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas Nuria. gracias. Muchísimas gracias. Un honor, gracias. Sí. Un placer. Bueno, Nos vemos en el siguiente capítulo. hasta luego. Hasta luego. Crianza Millennial Podcast con Ana Magde y Héctor de la Paz.